Homilía para la fiesta de San Mateo. Yo he venido a llamar a los pecadores. Mis queridos hermanos, el día de hoy festejamos la fiesta de San Mateo, el apóstol y evangelista, uno de los más hermosos llamados del Evangelio que nuestro Señor ha hecho. Para mejor entender el contexto, un publicano, como era San Mateo, era un colector de impuestos para el Imperio Romano. Ahora, antes de que avancemos, espero que no vean ustedes la serie esa de The Chosen, pero si la están viendo, no la vean. Si la están viendo, borren de su imagen totalmente esa noción estúpida que ponen ahí de que San Mateo era un hombre con autismo. El personaje en la serie es muy simpático y lo que quieran, y metieron ahí su diversidad e inclusión en la serie con los apóstoles, pero no era el caso así. San Mateo no tenía autismo. San Mateo era un hombre que se había dado mucho al éxito del mundo, más bien que a la dificultad que a veces viene conseguir a Dios. Siendo un colector de impuestos, estaba en una posición muy privilegiada económicamente hablando, pero una muy mala posición moralmente hablando, religiosamente hablando, porque no solamente recibías los impuestos de la gente para el enemigo que era pagano, pero además muchas veces te veías tú en la obligación de denunciar a tus parientes, a tus amigos, a tus primos, a tu tío, a tu tía, cuando no pagaban. Y esto llevaba muchas veces a castigos muy severos. Así que la conversión de San Mateo es una cosa muy hermosa que vemos en el Evangelio. Aquí vemos a un hombre que estaba antes dispuesto a vender a sus compatriotas, ahora convertirse en un apóstol que está dispuesto a morir por nuestro Señor, a morir incluso por sus hermanos. Es, queridos hermanos, el poder del Evangelio, un poder que San Mateo mismo vio trabajar en él, vio hacer maravillas en él y en otros. Y es por esa razón que, ardiendo de celo, fue y vivió por todo el mundo predicándolo y murió predicándolo. Cuando celebramos a los apóstoles, mis queridos hermanos, la Iglesia nos recuerda un hecho muy importante, que es la necesidad de predicar el Evangelio. Esto es necesario para la paz de las naciones, para el bien de la gente, para el bien tuyo, el bien mío, el bien de las familias en todos lados y lo más importante de todo, para la salvación de las almas. Hacer un sermón acerca de por qué es importante predicar el Evangelio es tan obvio que parece innecesario, pero no lo es, no es innecesario, especialmente después del Vaticano II, que como vemos ahora, el enfoque principal del Vaticano II fue casi que no es necesario predicar el Evangelio íntegramente. Hablan mucho de predicar el Evangelio, pero no lo predican como es, no lo dicen todo, y no denuncian a los enemigos del Evangelio. Te diré el día de hoy por qué es necesario predicar el Evangelio. Empecemos primero por nosotros mismos, por el ser humano. Un ser humano necesita 3 cosas para ser feliz: salud del cuerpo, salud del alma y del espíritu, y amor. Incluso la salud del cuerpo nos la trae el Evangelio cuando nos enseña a no estar ociosos, nos enseña a ayunar, nos enseña a moderarnos, y eso todo con alegría. Leemos en San Mateo: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Nos enseña el Evangelio también, obviamente, a ser sanos de mente, de alma, de espíritu, llevándonos primero a huir de la enfermedad de la impureza, a huir de tener rencor y odio por nuestros hermanos, a perdonar, a ocupar nuestras mentes en buenas y saludables virtudes. Pero yo te digo que quien quiera que ha mirado a una mujer con lujuria, ya ha cometido adulterio en su corazón, nos dijo nuestro Señor, librándonos de la impureza. Que seamos puros, que seamos modestos, que seamos castos. Y si estás llamado a casarte, nos dice nuestro Señor también: bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de espíritu, los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores. Una forma de ser sanos de mente y de alma.
Y nuestro Señor nos dice también que perdonemos. Y nos dice, perdona no solamente 7 veces, sino aún 70 veces 7. Todo eso está en el Evangelio de San Mateo. ¿Y qué hay del amor? ¿Qué hay del amor? Esa necesidad tan grande y tan inevitable que tenemos en el corazón. Es el Evangelio, y solamente el Evangelio de Cristo, el que nos enseña a tener una familia. ¿No habéis leído, dice nuestro Señor, que Él, Dios, hizo al hombre y a la mujer en un principio, y que los hizo hombre y mujer? Y que dijo, por esta causa le dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su esposa, y serán 2 en una sola carne. Entonces ya no son 2, sino una. Lo que Dios ha juntado, unido, que no lo separe el hombre. Ahí tenemos a nuestro Señor levantando la institución más necesaria para la sociedad, que es el Evangelio, que es el matrimonio, perdón. Y después, cuando se le presentan los frutos del matrimonio, esos frutos que a veces son la mejor bendición, pero también a veces la responsabilidad más grave que tenemos, ¿qué hace nuestro Señor? No nos rechaza, sino que dice, sufrid a los niños, a los pequeños niños, y no les prohibáis que vengan a mí, porque el reino de los cielos es de los tales. Y los bendice con sus manos. Así pues, nuestro Señor es quien levanta no solamente nuestra salud mental, espiritual, corporal incluso, sino que también Él es el que promueve el amor, la necesidad más grande que tenemos, primero en la familia, pero para aquellos que buscan un amor aún más grande, más alto, más hermoso, el amor de Dios mismo, también nuestro Señor nos dice, como el Padre me amó, así yo os he amado, morad en mi amor, vivid en mi amor. Estas cosas os las he dicho, para que mi alegría esté en ustedes y vuestro gozo sea completo. ¿Ves, mi querido hermano? Que todo el amor incluso nos viene del Evangelio. Pero hay una cosa que quiero decir que es muy importante. Aunque estas verdades las sabemos y vemos que el Evangelio nos viene muy bien y que es muy necesario, incluso para nuestra salud, solemos pensar en la predicación del Evangelio, en la predicación de estas virtudes, en las palabras de nuestro Señor, como algo opcional. Famosamente, muchos obispos del Vaticano II así lo ponen. Dicen ellos que Jesucristo es opcional, un camino mejor, pero no el único. Pero no es así. El Evangelio es absolutamente necesario, repito, absolutamente necesario para la salvación del mundo. ¿Puedes vivir en un mundo donde los hombres y las mujeres se den a sus pasiones más bajas, a sus inclinaciones más grotescas, a la pereza, a la lujuria, a la glotonería? ¿Qué pasará después? ¿Qué crímenes serán cometidos? ¿Cómo serán rebajadas las mujeres? ¿Cómo los hombres perderán su fortaleza y su virtud, su vigor hacia estos vicios? Puedes darte el lujo de vivir en un lugar donde en el mundo, en lugar de tener gente que sea limpia de corazón, estemos guiados, gobernados por los perversos, los sucios, los malvados. Puedes darte el lujo de vivir en un mundo en donde no haya mansedumbre, sino venganza, en donde no haya misericordia, sino odio, en donde no haya paz, sino la ley del más fuerte, donde en lugar de perdonar 70 veces 7, como nos dijo nuestro Señor, los hombres canten la canción de Caín que leemos en el Antiguo Testamento. Maté a un hombre por herirme y a un joven por haberme golpeado. Si Caín es vengado 7 veces, Lamec será vengado 77 veces. Podemos darnos el lujo de vivir en un mundo, en donde el hombre y la mujer no se casen, en donde no se comprometan uno al otro, donde se conviertan el objeto uno del otro para vivir sin niños, donde los niños que haya no sean criados por sus padres, en un mundo donde los hombres dejen a sus esposas y las esposas dejen a sus maridos. Podemos vivir en un mundo sin Dios, sin los 10 mandamientos, en donde no haya descanso en el domingo, donde la bondad no sea nunca más una meta a seguir, donde los hombres y las mujeres vivan sin amor, en donde el robo sea la ley y donde el asesinato sea una opción
en donde la fornicación sea glorificada? No podemos vivir en ese mundo. Ya lo has visto. Ya lo has vivido en estos días. Si has vivido por 20 años, has visto cómo ha cambiado el mundo ahora que se ha dejado de predicar el Evangelio. El Evangelio es necesario para la salvación de los hombres, de las mujeres, de la familia, de la civilización. Y vemos que precisamente desde 1960, precisamente desde el tiempo en el que se dejó de predicar el Evangelio íntegro, el mundo ha descendido en este caos que acabo de describir. Pero ahora veamos más allá de las cosas terrenas. Veamos más allá de este lugar terrenal, veamos a la eternidad. Veamos que fuimos creados con almas inmortales y que la salvación eterna es lo que más importa, es lo que realmente tiene peso en todo esto. Tanto importa que Dios se hizo hombre y vino aquí al mundo a morir en la cruz para concedernos esta salvación. Y vemos que sobre todo para esta salvación, que es la más importante otra vez, la predicación del Evangelio es absolutamente necesaria. San Mateo termina su Evangelio con estas palabras de Cristo, que él mismo escuchó con sus oídos, dirigidas a él mismo. Imagínate qué sintió él cuando escuchó estas palabras dirigidas a él. Id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Y mirad, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Si esto es así, si es necesario que la escuche la prédica del Evangelio, es necesario para la salvación. Si es necesario observar todas las cosas que nuestro Señor nos enseñó, no solamente una o dos, sino todas, uno entiende que cualquier obstáculo, cualquier cosa que nos distraiga, que luche contra el Evangelio, es una amenaza contra las almas. Es una amenaza contra la salvación del mundo. Esto se trata de salvar a millones de almas, a miles de almas, de los fuegos eternos del infierno. Y así pues, debemos combatir esos obstáculos, debemos denunciar esas distracciones, las falsas religiones, las sectas, los errores del mundo, debemos denunciarlos porque de esto depende la salvación de las almas, de que se predique íntegramente el Evangelio. Esto es, queridos hermanos, una pequeña historia que es verdadera, me pasó durante el COVID. Conocí a un joven, tendría 15, 16 años, había sido educado en la escuela pública, había sido educado por una mamá que estaba soltera, y por los videojuegos y pues la cultura en línea, ¿no? Este jovencillo era muy sincero y él me decía, le dijo a su mamá también, no creo en Dios. A los 16 años no creía en Dios o en nada sobrenatural. Yo mirándole a sus ojos podía saber que este joven había sufrido mucho en su vida. Su mamá era como católica, pero no católica, un fruto perfecto del Novus Ordo, ¿no? Del Vaticano II. Bueno, por causa de estas dudas, que esta mamá iba al catolicismo, al protestantismo a todos lados, pues el muchacho no creía en nada de eso. Un día yo recibo una llamada de la mamá, yo estoy muy lejos a horas de distancia, y recibo una llamada de la mamá que me dice, mi hijo se fue al hospital por COVID, se había enfermado mucho. Y algunos días después, si mal no recuerdo, poco después, me llama otra vez y me dice, mi hijo cree en Dios, ya cree en Dios, pero quiere hablar con usted. Entonces manejo inmediatamente para el hospital, ¿no? Viajé varias horas, llego al hospital. Cuando llego ahí el muchacho le dice a su mamá, déjanos solos. Este muchacho era increíblemente serio. Yo le hacía bromas, trataba de hacerlo reír, nada, nunca lo hacía reír. Era muy serio, muy reservado, no alguien que hiciera bromas o historias, ¿no? En fin, nos quedamos solos y le pregunto yo, ¿qué pasó? Y empezó a llorar, empezó a lagrimar sus ojos. Y me dijo, escuché el infierno. Dije, ¿qué quieres decir? Me dice, hace algunos días me empecé a sentir muy mal, estaba sintiéndome muy mal, y me di cuenta que me estaba muriendo, sentí que me estaba muriendo. No fue un sueño, ni estaba alucinando, realmente sentí que me estaba hundiendo, que me estaba muriendo.
Y oí, me imagino que mientras su alma dejaba el cuerpo, empecé a escuchar muchos gritos, como una enorme multitud, me dice, de gente llorando y gritando. Y en ese momento entendí lo que era, me dijo, y tuve mucho miedo, porque me di cuenta que estaba yendo al infierno. Y quería hablar con usted. Acabó levantándose otra vez y viviendo a la vida. Y a partir de ese día él me dijo, empezó a creer en Dios. Volvió a la vida y lo primero que pidió fue la predicación del Evangelio. La predicación de esta verdad que salva a los hombres del infierno. La predicación de esta verdad que salva a los hombres del infierno. Esta verdad y esta verdad única. Para terminar, mis queridos hermanos, 2 preguntas. ¿Son solamente los sacerdotes quienes deben de predicar el Evangelio? ¿Y cómo se debe de predicar? No son solamente los sacerdotes. Nos corresponde a todos, de distintas maneras, pero nos corresponde a todos. Dime, si vivieras en un mundo donde millones de personas estuvieran muriendo de hambre, y tú fueras la persona que tuviera la llave para darles de comer, ¿te quedarías callado? Dime, si vivieras en un mundo donde todos estuvieran muriendo de una enfermedad terrible, y tú solo tuvieras la cura, ¿estarías tímido y tratarías de esconderte y te pasarías tu día viendo televisión sin decirle a nadie? Si tú vivieras en un mundo donde todo estuviera en fuego y tú solo tuvieras el poder de apagar ese fuego con agua, ¿te quedarías ocioso mientras el mundo arde? ¿Te pondrías a beber una cerveza en tu sillón? Claro que no. Entonces, pues, ¿cómo puede ser que creas que no debes de predicar el Evangelio tú cuando todo el mundo está hambriento de la verdad y tú la tienes, cuando todo el mundo está enfermo de pecado y de vicio y tú tienes la cura, cuando todo el mundo está ardiendo con la amenaza del infierno y tú solo tienes la llave para liberarlos, para alimentarlos, para curarlos? Si tú lo crees, si verdaderamente crees en el Evangelio, tú también tienes el deber y la obligación de predicarlo a aquellos que están cerca de ti. Por ejemplo, primero, más que palabras, por el ejemplo. Después, por oración también, orando por los demás, orando por los pecadores, orando por ti. Pero también, sí, también, preguntando, inquiriendo, invitando, proponiendo, compartiendo con otros estas verdades que tú crees. Puede ser que me digas, Padre, no lo siento. No siento ese deseo. No siento ese ardor. No siento ese celo. Eso quiere decir que el fuego del celo apostólico es muy débil en nosotros o está casi apagado. Y eso significa entonces que el amor de Dios en nuestro corazón está también débil o apagado. Y si ese es el caso, ¿sabes cuál es la solución? Es muy interesante. Predicarte el Evangelio primero a ti mismo. Ponte vivo. Hazte un apóstol a ti mismo. Sé tú mismo el que te reprende. Sé tú mismo el que te corrige. Lee y predícate a ti mismo. Pero lo más importante, reza. Reza. Los apóstoles tampoco tuvieron este fuego en un principio. También se escondieron, estaban en la oscuridad, temerosos. Y lo que les dio este fuego que se lo trajo del cielo fueron 2 cosas. Una, la intercesión de la Virgen María y 10 días de oración. Y después de eso el fuego del Espíritu Santo descendió sobre ellos y los hizo a todos ellos antorchas para prender al mundo en fuego, en el fuego del Evangelio. Haz lo mismo. Y si no encuentras este fuego en tu corazón, enciéndelo por medio de la oración, la penitencia y de predicarte el Evangelio a ti mismo. Pero a partir de hoy, no creas que puedes permanecer ocioso. Ninguno de nosotros puede. El mundo necesita salvación. Nuestras familias necesitan salvación. Nosotros la necesitamos. Y la única cosa que nos va a salvar es la predicación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de la Iglesia Católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.